Buenas tardes, el día de hoy mis compañeras Ana Sofía Herrera, María Fernanda Bolívar y quien les habla, Dana Sofía Poveda, venimos a presentarles el modernismo español, partiendo por la tabla de contenido con una serie de ítems que abordaremos a lo largo de la exposición. Entre estos hablaremos sobre el contexto, las características y algunos representantes del movimiento. Sin más que decir, empezamos con la introducción partiendo de una pregunta. ¿Qué es el modernismo español? Bueno, el modernismo español en el diseño se refiere a una corriente artística y arquitectónica que surgió principalmente en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX en España. Esta corriente se caracterizó por sus énfasis en la originalidad, la creatividad y una estética ornamental que buscaba romper con las formas tradicionales y establecer un lenguaje visual nuevo y distintivo. En el contexto español, el modernismo se manifestó en diversas áreas del diseño, incluyendo la arquitectura, el mobiliario, la cerámica, la joyería, el diseño gráfico y más. Hablemos un poco del contexto socioeconómico. Resulta que a finales del siglo XIX España estaba experimentando un proceso de modernización y transformación económica. Aunque el país seguía rezagado en comparación con otras naciones europeas en términos de industrialización, la revolución industrial estaba teniendo un impacto en la economía española. Se estaban estableciendo fábricas y se estaban introduciendo tecnologías modernas en sectores como la minería, la metalurgia y el textil. Sin embargo, la industrialización en España fue más gradual y menos intensiva que en otros países europeos. La burguesía industrial y comercial estaba emergiendo como una nueva clase social con poder adquisitivo y un interés en el lujo y el refinamiento. Esta clase social fue una audiencia importante para los productos y diseños modernistas que reflejaban un gusto por la elegancia y la sofisticación. Yéndonos al contexto cultural, el modernismo español fue influenciado por corrientes artísticas y literarias internacionales, como lo fue el Art Nouveau en Francia y el movimiento Arts and Crafts en Inglaterra. Estas influencias se fusionaron con elementos de la cultura y la tradición española para crear un estilo distintivo. El modernismo español buscaba escapar de los estilos historicistas del pasado y se inspiraba en la naturaleza, la flora y la fauna, así como en formas orgánicas y curvas. La influencia oriental y el interés por lo exótico también se manifestaron en las obras modernistas españolas. Para finalizar este primer apartado histórico, vamos a comentar algunos cambios en la sociedad española. Esta época estaba experimentando cambios significativos. A medida que la industrialización avanzaba, la población comenzaba a migrar de las áreas rurales a las urbanas, en búsqueda de empleo en las fábricas y en las industrias emergentes. Esto condujo a la formación de una clase trabajadora urbana y a la concentración de población en ciudades. El modernismo español reflejaba esa transformación social al buscar una conexión con la naturaleza y el entorno, posiblemente como una reacción al crecimiento de las ciudades y la pérdida del contacto con la vida rural. A continuación hablaremos sobre las características de este movimiento. Ahora abordando las características, esta identidad y nacionalismo. Es una de las características más distintivas del modernismo en España, pues fue su búsqueda de una identidad cultural y artística única que reflejara las tradiciones y la historia del país. Los artistas y diseñadores modernistas se inspiraron en elementos de la cultura española, como la arquitectura mudéjar. Aquí hago un paréntesis, la arquitectura mudéjar es una combinación entre lo árabe y lo cristiano. Se inspiraron del arte islámico y el gótico español. Como pueden ver en las imágenes, se ve representado en esta arquitectura mudéjar precisamente porque también aplican lo islámico, el gótico y se ven los detalles que usaban para este tipo de estructuras. También buscaban alejarse de las influencias extranjeras y, como dije anteriormente, querían crear un estilo genuinamente español. Otra característica es la inspiración en la naturaleza y lo local. El modernismo español se caracterizó por su estrecha relación con la naturaleza y el entorno local. Los diseños modernistas a menudo presentaban motivos naturales. Motivos naturales me refiero a las flores, hojas y animales, utilizando formas orgánicas y curvas. Esta conexión con la naturaleza se consideraba una forma de expresar la esencia de España y su belleza intrínseca. Por otra parte está el uso de materiales y técnicas tradicionales. A pesar de estar influenciados por las corrientes internacionales, los diseñadores modernistas en España mostraron un interés en rescatar y revitalizar las técnicas artesanales tradicionales. Ellos utilizaron materiales locales como la cerámica, azulejos y hierro forjado, aplicando técnicas ancestrales en sus diseños, y esta combinación de modernidad y tradición contribuyó a la creación de una estética única. Otra característica a mencionar es síntesis de las artes. El modernismo español promovió la idea de la obra de arte total,
o en alemán, Gesamtkunstwerk, donde diferentes disciplinas artísticas se fusionaban para crear un conjunto coherente y armonioso. Los arquitectos trabajaban en colaboración con pintores, escultores y artesanos, y esto para diseñar espacios y objetos que reflejaran una visión artística unificada. Decoración y ornamento. El modernismo español se destacó por su atención al detalle y su enfoque en la ornamentación. Los diseños modernistas incorporaban elementos decorativos intrincados, como arabescos, los motivos florales y formas estilizadas. Y estos ornamentos no solo embellecían los objetos y edificios, sino que también expresaban la creatividad y la individualidad de los artistas. Y finalizando las características de este movimiento, vemos fusión de lo global y lo local. Y aunque el modernismo español buscaba una identidad propia, no estaba completamente aislado de las corrientes internacionales. Los diseñadores modernistas también absorbieron influencias de movimientos similares en otras partes de Europa, pero adaptaron esas influencias para que encajaran con la sensibilidad y la cultura española. Legado e influencia. El legado del modernismo español en el diseño es inmenso y perdura hasta hoy. Los principios estéticos de los arquitectos y diseñadores modernistas continúan inspirando a generaciones posteriores de creadores. La fusión de la naturaleza y la arquitectura, la atención al detalle y la ornamentación, la integración de diferentes disciplinas artísticas y la búsqueda de la identidad cultural siguen siendo fundamentales en la práctica del diseño contemporáneo. En resumen, el modernismo en el diseño español reflejó la transformación de España. Destacó por su identidad única, inspirada en la naturaleza y la cultura local. Este movimiento capturó la creatividad de la sociedad en evolución, dejando un legado duradero que influye en el diseño actual y en la expresión de la identidad española. Antoni Gaudí nació en 1852 y murió en 1926. Este sin duda es uno de los arquitectos más emblemáticos y reconocibles del modernismo español. Sus obras han dejado una marca indeleble en la arquitectura y en el diseño a nivel mundial. Gaudí se destacó por su enfoque orgánico y su habilidad para integrar la naturaleza con sus creaciones arquitectónicas. Su obra maestra, La Sagrada Familia en Barcelona, es uno de los ejemplos icónicos de su estilo distintivo, con sus torres esculpidas, fachadas ornamentadas y elementos inspirados en la naturaleza. La iglesia es una celebración de la espiritualidad y la creatividad. María Guerrero. Nació en 1867 y murió en 1928. Fue una actriz y empresaria teatral que desempeñó un papel importante en la promoción de la cultura y las artes durante la época modernista. Junto a su esposo, Fernando Díaz de Mendoza, fundó la compañía teatral Teatro de la Princesa. Fomentó la producción y promoción de obras teatrales de autores modernistas españoles y extranjeros, contribuyendo así a la difusión de las ideas artísticas vanguardistas de la época. Carmen Carr. Nació en 1865 y murió en 1943. Fue una destacada escritora y periodista española que también participó en el movimiento modernista. Aunque no se dedicó directamente al diseño, su influencia en la cultura y las artes la convierte en una figura relevante. Fue conocida por su papel en la difusión de ideas feministas y modernistas a través de sus escritos y su participación en círculos intelectuales. Su trabajo contribuyó a la promoción de la igualdad de género y la expresión artística en la España de la época. Luis Domenech y Montaner. Nació en 1850 y murió en 1923. Fue un influyente arquitecto, diseñador y político catalán que desempeñó un papel significativo en el desarrollo del modernismo español. Nació en Barcelona, Domenech se destacó por su enfoque en la funcionalidad y la ornamentación en sus creaciones arquitectónicas. Ya con esto damos por finalizada la presentación. Agradecemos por su atención y esperamos que el contenido de la presentación haya sido bastante clara y concisa.